las madrugadas es tiempo de misterios, tiempo del espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo formado esta noche en la parte técnica por Mar Gasca y Elena Trapero, nuestros técnicos, Jesús Ortega en la redacción, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor y un placer compartir ese tiempo hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre al comienzo abrimos canales de comunicación, tenemos 5 premios para dar las gracias por esa ayuda que hacéis siempre en cada programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y las redes sociales en Face y en Twitter Blanco Radio. Y además tenemos un número de WhatsApp 652-03-5934 por si queréis mandar alguna nota de voz o si nos queréis decir desde qué país del mundo nos escucháis. 652-03-5934. Y hay temas sugerentes que nos esperan esta noche, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Hay un avance. Y enigmas nuevos se darán cita, desconcertantes, y les seguiremos la pista junto a nuestro primer invitado. Y habrá más visitas. Llegará al programa un autor famoso que ha revolucionado el mundo de los misterios. De la mano de nuestro colaborador Jesús Ortega, llega la voz y las opiniones de Dan Brown, el famoso escritor del Código Da Vinci y otros bestsellers. Estas son las intenciones de hoy. Disponte y disfruta de este tiempo de misterios que ya se abre ante nosotros. Mira con qué música te recibimos, ¿eh? Siempre con buena música. Buenas noches, don Lorenzo Fernández. Bueno, ¿qué tal, nuestro amigo primer Miguel? invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que estés aquí con nosotros de nuevo. ¿Te atreves a imitarme aquí en directo? Tanto que decís que me imitáis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Blanco. Curioso. ¿Cuela o no cuela? No sé, tendrán que decirlo a los oyentes. ¿Has escrito 22 libros ya? Sí, 22 libros. Me imagino que hay un poco de todo, porque claro, el primero lo escribí hace ya muchísimo tiempo, en el año 1999. Y ahora mismo hay textos que repaso y digo, madre mía, casi mejor no haberlos firmado, ¿no? Pero sí, en total son 22. Bueno, director de la revista Año Cero, director de la revista Enigmas, autor de un libro que se llama Misterios. Hablamos hace poco en la iglesia de San Antón, qué lugar más alucinante, sí. Con el padre Ángel, qué ser tan increíble, ¿verdad? Yo te digo, lo comenté precisamente cuando empezamos aquel programa. Yo nunca había hecho un programa de radio en un sitio así. Es un sitio alucinante, un sitio mágico, con un personaje que, más allá de creencias, más allá de religiones, tiene un aura especial, ¿no? Es alguien que te acercas, la conversación, la mirada, te das cuenta de que ese hombre, bueno, pues el nombre que tiene le va perfectamente. Es un ángel, sí, señor. Si no habéis escuchado el programa, hemos hecho 2 programas desde allí, buscaron el podcast. Autor de un libro que se llama Misterios y de una serie de televisión que está funcionando también por ahí. Sí, Misterios empezamos a emitirla el martes pasado en el canal, en el antiguo Discovery Max, que ahora se llama D-Max, a las 10:30. A las 10:30, como bien sabéis, de la noche es el prime time. Es una hora muy difícil porque prácticamente las grandes superproducciones están en el resto de cadenas y aún así, pues mira, nos hemos dado cuenta de que la gente sigue apostando por la curiosidad, por la cultura, por la información, por el misterio, en definitiva, por lo que nosotros creemos que son estas temáticas tan amplias que van desde prácticamente las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia, con lo cual imaginemos todo lo que cabe ahí. Evidentemente, esta serie que estamos haciendo ahora le hemos intentado dar el imprimatur de la forma de ser que tenemos nosotros, ¿no?
no somos gente de plató, somos gente de campo. Por lo tanto, hemos decidido que en 3 meses teníamos que hacernos más de 60.000 kilómetros para buscar los principales misterios del planeta. Era un reto y ahora te puedo decir que por fin reto conseguido. Qué chulo. Eres un tipo afortunado, lo sabes, ¿no? Tú también. Lo somos, sí, señor. Dime una cosa, yo creo que nunca te lo he preguntado, ¿por qué te metiste en estos temas? Aparte de compartir, me acuerdo, viajes a Garabandal con Iker, esas aventuras que hemos vivido en diferentes partes del mundo, ¿por qué? ¿Te pasó algo de pequeñito? Hubo 2 cosas fundamentales, ¿no? La primera, que en televisión, en blanco y negro, en UHF, aparecía un señor con profundas ojeras, barba, que se llamaba Jiménez del Oso, y que, bueno, pues me despertaba la curiosidad que yo creo que todos los que nos dedicamos a estos temas pues tenemos, y luego porque escuchaba la radio. Y mira, ahora mismo cuando estaba viniendo para acá, estaba pensando en Solo cuando el túnel, y estaba recordando esa melodía y oye, es que me evoca tantas cosas. No eres consciente, Miguel, hasta qué punto este programa, lo que tú has hecho en estos años, ha podido influir en la vida de la gente. Yo te puedo decir que con 15 años, 16 años, que era oyente de este programa, al día siguiente, el lunes, cuando iba al instituto, me reunía con mi amigo Iker y hablábamos de los contenidos del Espacio en Blanco de ese fin de semana. Quiero decirte que después del tiempo que ha pasado, estar aquí todavía hay algo. Cuando escucho esta sintonía, cuando estoy aquí sentado, cuando ya nos une una gran amistad, no más allá de lo que es lo profesional, yo creo que lo nuestro ya es personal, ¿no? Pues todavía me sigue conmoviendo algo dentro. Más de 30 años llevamos haciéndolo y es curioso, nunca nos lo vamos a creer, ¿no? Pero cuando salimos por ahí, en la iglesia, en montones de lugares, la gente nos dice cómo hemos influido en su vida, y si es para bien nos alegramos. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Pero te ha pasado alguna cosa? ¿Has visto un ovni? Bueno, ¿Viste mira, a la Virgen hablar en Garabandal? Eso sí lo vimos, ¿eh? Bueno, eso lo viste tú. Yo, como era periodista, estaba ahí con la grabadora, intenté grabarla, pero bueno, grabamos como hablaba en inglés, ¿no? A través de aquella vidente, Jenny Garzan, ¿no? Cuando teóricamente iba a llegar el fin del mundo, en un sitio espectacular. Es decir, es que Garabandal, yo creo que quien no lo conozca una vez en la vida hay que ir, porque simplemente por el entorno, por esos montes cántabros, es una auténtica pasada. Y encima, con el punto sagrado que tiene, porque estamos en un sitio que es sagrado no de ahora, es sagrado desde que los 7 valles cántabros se asentaban en los 7 clanes se asentaban en los 7 valles, ¿no? Y tenían como lugar sagrado la Peña Sagra, justo el lugar donde está, o donde dicen que se aparece la Virgen desde el año 1961. Y en ese año de 94, fue el Jueves Santo de 1994, es que, claro, ver allí a 20.000 personas que venían de diferentes partes del mundo, que estaban convencidas de que solo ellos iban a salvar, así de egoístas Nosotros estábamos allí, o sea que nos íbamos a salvar también. Pero nosotros íbamos a informar, a ver qué pasaba. Y realmente te das cuenta, ¿no? Es decir, estamos en un lugar en el que la gente está convencida de que va a llegar el fin del mundo y por eso están aquí. A nivel sociológico fue brutal, a nivel fenomenológico también ocurrieron cosas. Vale, y te vuelvo a preguntar, ¿has visto algún ovni y has visto algún fantasma? Pues sinceramente pocas veces. Han ocurrido, cuando vas detrás de este tipo de temas, pues sí tienes percepciones, hay cosas que intentas racionalizar. Lo mío fue muy fácil, Miguel. Es que date cuenta que yo con 11 años, independientemente de que viera la tele o escuchara la radio, es que en el diario Jaén, que era el diario de mi provincia, aparecía un día sí y otro también, que en un pueblo de Jaén, en la Sierra Mágina, aparecían caras en el suelo. Fíjate qué facilidad. Es que, claro, yo en ese instante lo que me propuse es que tenía que ir allí a desvelar el fraude, cuidado, que yo tenía muy claro que aquello era falso, ¿no? Hasta que conseguí por fin ir y me di cuenta de que estaba ante el fenómeno paranormal más insólito de la historia, y que yo era, como tantos jóvenes de mi época, aparte de un creído, un idiota. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias, 900-137-137. Este señor, compañero, amigo, Lorenzo Fernández, nuestro invitado, nos vamos de viaje con él a descubrir misterios. Vamos a la búsqueda de misterios esta noche. El primero nos lleva hasta tierras de Perú. Escuchemos lo que nos dicen Juan José Benítez y el doctor Cabrera, custodio de las famosas piedras de Ica. Se han cumplido 30 años desde que crucé el umbral de esta puerta por primera vez. Fue entonces cuando conocí otro de los grandes enigmas del Perú. Otro misterio que sigue sin respuesta y que, en mi opinión, pudiera guardar relación con esa extraña pregunta: ¿quién era capaz de volar en la antigüedad? En esta casa museo y durante más de 3 décadas, el doctor Javier Cabrera Darquea, fallecido a finales del año 2001,
fue reuniendo la más increíble colección de piedras grabadas. El conocimiento establecido, ¿verdad?, nos parece inamovible. Pero la ciencia ha caminado moviendo ese conocimiento y permutándolo por verdades que sí son ciertas. Ahora, esos instrumentos que ha visto ahí está. ¿Como los huesos, claro? Hueso humano, tibia humana. 11.000 piedras de todos los tamaños, con unos altorrelieves asombrosos. Toda una biblioteca lítica desenterrada en el vecino desierto de Ocucaje. Todo un tesoro arqueológico que, al parecer, le fue suministrado por los indios. Pero el doctor Cabrera murió sin que la ciencia reconociera su gran labor. En las piedras aparecen unos hombres realmente singulares. Son representados con grandes cráneos y con manos de 4 dedos, siempre sin pulgares. ¿Quiénes son estos seres? En opinión del doctor Cabrera, estaríamos ante una humanidad desconocida y remota que habitó la Tierra hace millones de años. El misterio de las piedras de Ica, un enigma que nos lleva más allá de lo que imaginamos, quizás hasta la existencia de una humanidad desconocida. Pues hablemos un poco de las piedras de Ica, enigma, un misterio muy conocido. Se ha dicho que eran falsas, se han dicho muchas cosas. Tú que has estado cerca de ellas, que tienes o has tenido piedras de Ica en tu mano, 11.000 piedras en ese museo. ¿Sigue estando abierto el museo? Sí, sigue estando abierto, sí. Sí. ¿Hay que pagar algo por entrar? No, generalmente tú entras y en todo caso si quieres dejas la voluntad y si no quieres pues simplemente das los buenos días, la mejor de tus sonrisas y se acabó. Es decir, no hay ningún tipo de, persona que esté con un... una entradita para intentar cobrar, ¿no? Vale. 11.000 piedras, ¿siguen estando allí? Siguen estando allí. Mira, dices que se ha dicho que son falsas, mucha gente lo ha hablado. Claro, aquí es donde yo me pongo de una mala leche que no te haces una idea, ¿no? Porque somos muy dados en esto del periodismo del misterio a decir si algo es bueno o no lo es desde casa, viajando a través del ciberespacio. Y lo que verdaderamente cuesta... Claro. En internet o... Sí, atendiendo a las opiniones de otros que tampoco han ido. En fin, yo parto de la idea de que para crearse una opinión, por encima de todo lo que hay que hacer es ir al lugar. Ojo, no para buscar el misterio, sino para saber si realmente eso es o no es misterio. Porque muchas veces el entorno de Ica, por poner el ejemplo de Ica como podríamos hablar de tantos otros, ¿no? Lo que hay alrededor de Ica es no solo un misterio, sino un fenómeno social. Y también hay que atender a eso. Hay que atender a las personas que estuvieron involucradas en este caso desde el principio. Hay que atender a la vida del doctor Cabrera, que era un hombre escéptico, muy escéptico. Él impartía clases en la Universidad de San Carlos Gonzaga. Era un hombre disciplinado, científicamente hablando. Él hablaba de la historia que contaban los libros. Y de repente hubo algo que le rompió en 1000 pedazos los esquemas y su vida cambia a partir de ese instante. Tanto que se acaba convirtiendo en un proscrito. Él lo asume porque está convencido no de que esté en el buen camino, es que los demás están en el mal camino. Lo pasó mal el doctor Cabrera, ¿no? Sobre todo cuando le llegan las primeras piedras y le rompen los esquemas. La primera piedra de Ica le llega a él en el año 1966 porque un amigo suyo, Félix Llosa, sabiendo que el doctor era un amante especialmente de las piezas que venían del pasado, él coleccionaba en su casa bastantes piezas de tumbas que habían sido ya guaqueadas. Bueno, pues le regaló una piedra en la que no se veía nada, parecía que tenía una serie de grabados, tenía unos tonos ocres. Bueno, él se quedó ahí mirando y dijo, vale, pues toma, aquí tienes esta piedra que es tu cumpleaños y la vas a utilizar de pisapapeles. Bueno, lo que hizo Cabrera, observando que aquella pieza estaba totalmente grabada, tenía muchos trazos, fue darle una pátina de betún y luego la quemó. Y es entonces cuando esa piedra revela el contenido que tenía. ¿Sí? Las piedras de Ica, que tenemos todos en imagen, ¿no? Que es una piedra ennegrecida, piedras además de todos los tamaños. Sorprende mucho cómo las piedras pequeñas tienen un peso extraordinario. No te cuento ya las más grandes, ¿no? Las que tienen allí pesan muchísimo. Increíbles. Estamos hablando de piedras, algunas de ellas que pueden llegar a pesar más de 1000 kilos. Bueno, pues todas estas piedras han sido ya bañadas con esta pátina de betún para ver el contenido. Por lo tanto,
quien vaya allí y diga voy a analizar estas piedras para demostrar que es un fraude, no va a poder hacerlo, porque lo que va a analizar va a ser la pátina de betún que le han dado, con lo cual ya invalida cualquier experimento. Para saber si realmente estamos ante algo auténtico o no, lo que tenemos que hacer es lo que decía Juanjo Benítez hace un momento, es ir a la cantera natural de donde salían estas piedras. Juanjo lo hizo una vez en un programa de televisión y vio cómo sacaban una piedra, teóricamente de ahí en medio de la tierra, ¿no? Del desierto de Ocucaje, que era de donde se extraían. Es cierto que cuando tú analizas la historia de Ica, no solo nos remontamos a esa segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cuando, entre otros, Basilio Uchuya era el gran proveedor del doctor Cabrera, él acabó reconociendo que hacía piedras. Evidentemente, vamos a ver, si hay un señor que te está pagando una cantidad de soles, de dinero, para que le traigas piedras del desierto, y tú un día comes y otro no, porque no tienes que llevarte a la boca, pues seguramente vas a falsificar, pero eso no invalida que todas las piedras sean falsas. Es cierto que cuando empiezas a remontarte en el tiempo, te das cuenta de que hay crónicas, pero crónicas de la época de la conquista. Es decir, por ejemplo, el inca Juan Pachacuti Yanqui ya habla, en la historia del Perú, ya habla de una serie de piedras extrañas que están siendo encontradas dentro de las tumbas preincas, a las que llaman piedras, comparan con las piedras Guaringa. Las piedras Guaringa, seguramente los oyentes tendrán en la cabeza, pues no sé si es Indiana Jones, si el templo perdido, cuando está subiendo la montaña se le rompe la faltriquera y le salen unas piedras ardiendo. Bueno, pues eso es parecido, ¿no? Las piedras Guaringa son piedras que se utilizan, se supone que son piedras de mucho poder, que utilizan los chamanes especialmente en una localidad muy determinada del norte de Perú, que es Salas, donde prácticamente en cada vivienda hay un chamán, ¿no? Son piedras de muchísimo poder y se supone que estas piedras podrían haber sido utilizadas también en rituales. Por lo tanto, ya estamos viendo que tienen una antigüedad tremenda. Podríamos hablar de Hermann Busse, el gran arqueólogo alemán peruano que también estuvo investigando y que en una de las bajadas del río Ica, ¿no?, se quedó seco, se dio cuenta de que en el fondo había piedras. Por lo tanto, atribuir esto a un fraude, decir que hay 11.000 piedras que son falsas, mira, me da igual, como si son 10.999. Con que solo haya una que sea auténtica, yo creo que ya merece la pena seguir investigando. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Lorenzo Fernández Bueno esta noche, 2:25, 1:25 en las Islas Canarias en directo. Los que han estado viendo las piedras, los que las hemos visto, te sacas una idea muy, muy especial, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esas piedras? ¿Qué se muestran en esas piedras? Claro, lo que muestran es una aberración histórica. Vamos a lo sencillo. Tienes operaciones quirúrgicas de altísimo nivel, tienes trasplantes de corazón. El primer trasplante de corazón se celebra en Cape Town, en Sudáfrica, en el año 67. Estas piedras son anteriores y ya muestran esos trasplantes de corazón. Esto empieza a romper los esquemas al doctor Cabrera. Él llega a la conclusión de que lo que está representado en estas piedras es una humanidad anterior. Es decir, lo que él denomina... Estas piedras son gliptólitos, por lo tanto, él denomina esa humanidad la humanidad gliptolítica. Pero es que, más allá de que representen las constelaciones que había en un tiempo muy pasado en el cielo, que están representadas en estas piedras, quizás la parte más aberrante, la parte que no tiene explicación, posiblemente la más ridícula, podríamos decir, ¿no?, es la que muestra escenas de caza de hombres que están precisamente haciendo eso, intentando dar caza, pero no a animales normales. O por lo menos no a animales contemporáneos al hombre. Estamos hablando de que están intentando dar caza a dinosaurios. Y esto evidentemente es imposible, Miguel, porque el dinosaurio, nos dice la historiografía oficial, desaparece hace 65 millones de años en pleno Cenozoico. El ser humano, o algo parecido al ser humano, aparece hace 2 millones de años. Por lo tanto, no hay una confluencia, por supuesto, física, pero mucho menos cronológica. Entonces, ¿qué demonios hacen esas escenas en esas piedras? Lógicamente, Miguel, un fraude. Bueno, es que a lo mejor hay que seguir investigando para darte cuenta de que puede tener explicación. Seres de 4 dedos, además decían con cráneos alargados, ¿no? Eso es muy habitual no solo en las piedras de Ica, sino tú vas a lugares de, por ejemplo, en Baja California, recuerdo con el querido amigo que estuvo la semana pasada, con Juanjo Revenga. Con Juanjo estuvimos... Estará dentro de un ratito porque quedaron 2 preguntas por hacérselas y nos contestará por teléfono. A mí a Juanjo siempre me quedan 1000 preguntas por hacerle. Sí. Bueno, pues estuvimos recorriendo Baja California desde San José de los Cabos hasta Tijuana, es decir, son 1000 y pico millas, ¿no?, por el desierto, un desierto de cactus impresionantes, con poquitas misiones, es muy bonito, ¿no? Y tienes lugares donde hay abrigos de montaña con arte rupestre. Ese arte rupestre, pues tienes desde lo que aparentemente son orantes, ¿no?, esa gente que está arrodillada, parece estar rezando algo luminoso que hay en el cielo, pero lo que llama la atención, y es algo que se cumple como un patrón constante, prácticamente en todo el mundo, y sobre todo cuando te remontas a los 8 o 10.000 años de antigüedad, son unos
hombres, venga, vamos a decir hombres, unos hombres especialmente altos, que son mucho más grandes que el resto de comunidades que también están ahí representadas y que siempre tienen 4 dedos. Esto ocurre en Baja California, pero también ocurre en Tassili al-Najer, en el desierto de Tassili, donde está la Capilla Sistina del arte rupestre, donde están esa especie de polifemos gigantescos que parecen tener un solo ojo, que hay quien dice que son dioses y otros, seguramente si estuviera aquí Miguel Pedrero diría no, son extraterrestres, porque además incluso hasta representaron sus naves. Yo no sé lo que son, pero desde luego lo que está claro es que es algo que el hombre del pasado veía, porque el hombre del pasado no tenía capacidad para imaginar. Por lo tanto, lo que esté representado es lo que vio. ¿Qué es lo que vio? No tenemos ni idea. Vale. ¿Tu veredicto sobre las piedras de Ica? ¿Auténticas? Pues mira, me pasa, claro, es que con el tiempo acabas lo que hablamos muchas veces Jesús y yo, ¿no? Es decir, tienes que mantener en esto del periodismo las 3 H's, ¿no? Por encima de todo. Humor, habilidad, por encima de todo, humildad. Y con los años te vuelves más humilde. Yo también pensaba que las piedras de Ica, como me ocurría cuando era pequeño con las caras de Vermet, pensaba que eran falsas, hasta que me fui allí. Entendí que en ese contexto en el que todo ocurre, a lo mejor no todas son falsas. Hay que ahondar un poco más, pero sobre todo lo que me rompe los esquemas es uno de los 4 reportajes que emitimos el martes pasado en D-Max, en la serie Misterios, que fue cuando nos llegó una secuencia fotográfica de una zona muy remota de la frontera de Perú con Ecuador. Para un poquito, Vale. nos vamos a ella, ¿vale? Vale. Has dicho que algunas son ciertas, o sea, por lo menos suenan como que son verdaderas, ¿no? Para mí hay un porcentaje, no sé si muy alto o muy pequeño, pero hay un porcentaje que son auténticas. De hecho, no hace mucho tiempo, Mari Carmen Olázar y Félix Llosa, en su libro La verdad sobre las piedras de Ica, creo que se titulaba, de Ediciones Ciruela, hicieron una investigación de muchísimos años, ¿no? De haber ido al lugar, como hay que hacer, ¿no? Hay que ir allí y arriesgarte a que todo sea falso. También hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues ellos llegaron a extraer piedras del desierto de Ocucaje, que estaban todavía envueltas en la argamasa original, que eso sí es lo que se puede analizar, y mediante un sistema que es un palabra verdaderamente difícil, es una datación por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. Bueno, pues este palabra lo que significa es que toda la pátina que está recubriendo la piedra es analizada, y se analizó de forma privada en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid. Una de las piedras, la pátina de una de las piedras, arrojó una antigüedad de 80.000 años. La segunda, 100.000 años. Evidentemente no nos estamos remontando a 65 millones de años, pero yo creo que ya es una antigüedad lo suficientemente interesante como para pensar que merece la pena seguir investigándolo. Vale. Y ibas a decir, porque luego se enfadan los oyentes cuando corto a los invitados, que íbamos a ir a un lugar donde hay un poco esa resolución que tiene que ver con las piedras. Nos vamos a buscar un mundo perdido. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos de viaje. A principios del siglo XX, un grupo de exploradores fue en busca de un mundo prehistórico. Movidos por la ambición y por deseos inconfesables. Sedientos de aventuras, a la caza del relato final. Cautivados por una belleza indomable. Perdidos en una tierra extraña y salvaje. Todos los días prueban desesperadamente encontrar la salida de El Mundo Perdido. Steven Spielberg lo llevó al cine con el mismo título, El Mundo Perdido. En la obra de Conan Doyle y en el film de Spielberg se mostraba lo mismo, un lugar en la Tierra donde coexistían humanos y dinosaurios. ¿Imaginación? ¿Pura ficción? ¿O hay algo más? Nuestro invitado tiene mucho que contarnos. Se me ha quedado una pregunta que nos pasaban los oyentes. Si después de la muerte del doctor Cabrera han seguido apareciendo más piedras, nuevas piedras. Han aparecido nuevas piedras, pero bueno, yo creo que me quedo con la etapa Cabrera, ¿no? Vale. Tú querías enlazar antes, cuando Sí. te he cortado, una piedra en la que se ve humanidad con teóricamente con dinosaurios, con un determinado lugar que lo habéis llamado el mundo perdido. Cuéntame qué es eso, dónde está, cómo se llega, qué hay allí. Pues se llega, la verdad es que es difícil llegar, es difícil. Mira, cuando nos propusimos hacer esta serie teníamos muy claro que queríamos pues demostrar, ¿no?, que lo que decimos en la cabecera, que el misterio es aventura, que el misterio es mito, que el misterio es historia, que el misterio es también exploración. Y evidentemente la exploración no podía faltar en uno de los capítulos, ¿no? Y es que
yo no me he enfrentado, Miguel, jamás a un misterio más grande que este. En mi vida. No me digas. Lo que hay allí rompe los esquemas, pero los rompe a tal punto que en las 2 ocasiones que hemos estado, los arqueólogos que nos han acompañado, o sea, yo no soy jugador de póker, pero eso de que se te queda cara de póker me imagino que es lo más parecido a lo que le tuvo que pasar al bueno del doctor Quirino Olivera en esta última ocasión cuando nos arqueólogo, acompañó. profesor. Estamos hablando de uno de los grandes arqueólogos de América. Durante muchísimo tiempo ha sido el conservador del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán. Nuestros oyentes ya saben perfectamente de qué le hablamos, pero para quien no lo sepa, estamos hablando de que el Señor de Zipán es un descubrimiento. Se produce en el año 86, el descubrimiento lo hace Walter Alba en una huaca, en una pirámide peruana, y es comparado al descubrimiento del año 1922 cuando Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón. Es decir, estamos hablando del segundo, quién sabe si el primer gran descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y este hombre ha sido el conservador, por lo tanto, su opinión pesa. Pero siempre digo lo mismo, la arqueología, Miguel, y eso lo sabes tú muy bien, la arqueología en América no tiene nada que ver con Europa. Allí todavía respetan las tradiciones. Allí saben que si un lugar es sagrado tú no puedes entrar si no haces un pago a la Pachamama. Y Quirino lo tiene muy asumido. Cuando fuimos a este lugar, mira, para llegar allí tienes que irte prácticamente al norte de la provincia de Cajamarca. Estás ya en el Amazonas peruano, es frontera con Ecuador. Y es una zona además complicada, porque en el año, creo que fue en el 1981, hubo un conflicto entre Ecuador y Perú, el conflicto de Paquisha. Allí no hay petróleo, no hay minerales, no hay oro, no hay plata, no hay nada. Pero bueno, al final, así de estúpidos somos a veces los seres humanos. Dijeron, ni para ti ni para mí, y minaron la zona. Toda esa zona está minada, con lo cual para llegar hasta donde nosotros queríamos llegar, primero tienes que pasar por la comunidad nativa, porque es zona sagrada. Ahí se llevan iniciando los chamanes desde hace miles de años. Así está reflejado en el arte rupestre. Tienes que pedir permiso, evidentemente, antes de entrar. Tienes que entrar con un chamán y luego con alguien que sepa por dónde no se debe de pisar, porque te arriesgas, pues te arriesgas a morir, evidentemente, si explota una mina, ¿no? Llegamos ya sabiendo que hace 8 años éramos más jóvenes, el físico respetaba más, ahora somos más mayores, sabíamos lo que nos costó aquella primera expedición, fue terrible, fue absolutamente, yo la recuerdo como las jornadas físicas más duras de mi vida, y he hecho cosas. Bueno, hemos hecho animaladas, ¿no? En este caso fue de las más duras, pero merecía la pena llegar hasta allí, porque lo que nos había llegado, le había llegado al bueno de Juanjo de Revenga, le había llegado una serie de fotografías muy mal hechas, con escenas muy difusas de arte rupestre, donde aparecían cosas muy extrañas. Yo me imagino que es el instinto del explorador el que hizo que dijera, venga, vámonos para allá, nos vamos a hacer 12.000 kilómetros, nos vamos a arriesgar. Por eso te decía, hay que ir. Nos vamos a arriesgar a que no haya nada o a que haya algo, pero sea falso. También puede ser, pero puede merecer la pena. Yo creo que los espectadores que lo vieron el martes pasado pudieron hacerse una idea de la dureza, ¿no? de una expedición de estas características, pero también de la belleza. Yo creo que acampar, tener la oportunidad de acampar sobre un cementerio nativo, con un abrigo de montaña que te está cubriendo la bóveda celeste y que está lleno de arte rupestre de más de 10.000 años de antigüedad, con una hoguera encendida y con un chamán haciendo un ritual, yo creo que eso no tiene ningún tipo, vamos, es un pago a la Pachamama, pero no hay dinero que lo pague. Tengo 5 temas preparados, vamos a tener que estar 5 o 6 horas o vienen más veces. Vale. Con eso te estoy avisando, pero seré breve. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué se veía ahí en ese lugar tan increíble que tuvisteis la suerte y no sabes cómo os envidio? Iremos. De verlo y volveremos de porque hay ahí. que volver. Cuando llegamos a la parte más alta, cuando ya coronas prácticamente la montaña y te metes en el último abrigo de montaña, lo que nos encontramos allí pues era algo fascinante, porque lo que teníamos era una escena de hombres rodeando a lo que a todas luces parece un dinosaurio. Dibujarlo con palabras es muy difícil, porque en este caso sí es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que aparece ahí es un animal muy grande, aparentemente cuello muy largo. Con un cuello muy largo, la cola también es larga, estamos hablando de lo más parecido a una especie de plesiosaurio. Es curioso porque además la perspectiva con la que pinta el hombre del pasado evidentemente hace que las figuras que están más cerca sean mayores y las que están de fondo sean más pequeñas. Evidentemente así consigues la profundidad de la escena. En este caso no. En este caso las que están al fondo son más grandes y las que están en primer plano son más pequeñas. Pero es que además alrededor de esta escena, de esta extraña escena de caza de hombres y dinosaurios, tienes diferentes tipologías de personajes. Tienes de repente a un
un señor muy alto, como decía el doctor Olivera, decía, parece que tiene cabeza tipo comba, ovalada, ¿no? Un señor muy alto que está dándole la mano a otro más pequeño que tiene enfrente, y en el centro, como si fuera una burbuja, tienen a otro más pequeñajo que están encerrando. Es raro, es extraño, pero nos quedamos en esa escena. Una escena que tenemos que pensar que es pintada hace entre 8 y 10.000 años. Para eso llevamos a un arqueólogo, para que nos validara lo que allí había, que recuerda tremendamente a las escenas que hay en las piedras de Ica, y tenemos que pensar además que esta zona es conocida como el Valle de los Dinosaurios. Hay que decir que la paleontología nos dice que restos de grandes saurios solo hay en el continente americano, solo hay en Argentina y en algunas partes de Estados Unidos. En Perú, por supuesto, no hay. ¿Por qué le llamaban a esto el Valle de los Dinosaurios? Pues conversando con la gente del lugar, conversando con el propio Quirino, nos decía, mira, el entorno selvático de esta zona no ha cambiado prácticamente en los últimos 10 años. Nos podemos aventurar... 10 años. 10.000 años. 10.000 años. Nos podemos aventurar a esbozar una posibilidad, pero esto no quiere decir que sea eso. Y es que este entorno, desde hace 10.000 años, prácticamente no ha cambiado. Es una especie de mundo perdido de Conan Doyle, al que ha llegado una involución de los grandes saurios, podemos decir dinosaurios un poco más pequeños, que no solo han llegado a convivir con el ser humano, sino que incluso le han servido de alimento. ¿Por qué no podemos pensar que esa humanidad y esos seres eran los mismos que estaban representados en Ica? Lo dejamos ahí. 2:41 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más misterios que queremos tratar de resolver o dar respuesta esta noche con Lorenzo. Esta noche, en Espacio en Blanco... Curioso, porque si el libro solo hubiera vendido 1.000 ejemplares, nadie se hubiera molestado, el Vaticano callado y ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la historia del Código Da Vinci tenía sentido lógico para muchos lectores. Muchos dijeron, oye, pues esto se sostiene más que lo que me cuentan en la iglesia. Hace a Jesucristo más accesible y no me tengo que creer un milagro extrañísimo, sino que creo en este mensaje, creo en este hombre, y la iglesia se vio amenazada. Allí, desde hace algunos años, se desveló un enigma, el de las pirámides de Bosnia. En esta investigación especial de Keops en Egipto, Vamos a descubrir más datos sobre ellas. Pues vamos a por ello. No os perdáis la segunda parte. Jesús Ortega nos trae una entrevista con Dan Brown, ese autor de éxito. Este es uno de los lugares que tengo una asignatura pendiente, las pirámides de Bosnia. Tuvimos aquí a Semir Osmanagić, y a mí me dejó alucinado con la historia que contaba. Tú has estado allí, las has visto, yo todavía no he tenido esa oportunidad. ¿Cuántas hay? ¿Qué son? ¿Son auténticas? ¿Es una alucinación de Semir? O... Es un asunto muy complicado. Es un asunto complicado porque, claro, barajar la idea de que en el corazón de Europa tienes la pirámide, en este caso, pues se habla de 5 o 6 pirámides, se habla de la pirámide de la luna, la pirámide del dragón, la pirámide del amor, son varias, ¿no? Pero quizás la del Sol, la más llamativa sea precisamente esta, ¿no? La pirámide del Sol. Claro, pensar que en el corazón de Europa tenemos una pirámide que mide 220 metros de altura, que es la más grande del mundo por altura, también por base, porque estamos en más de 500 metros de lado, y que además tiene casi 30.000 años. Claro, es que yo soy de los que defiende a capa y espada que no somos la primera humanidad, pero esto ya me parece un poco complicado. Pero podemos establecer si quieres, una comparativa con lo que ocurre con Ica hace años y con lo que podría ser a la luz de los descubrimientos que hemos hecho, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ir a Bosnia y Herzegovina para ver esta pirámide y sobre todo para hablar con Semir, con el doctor Sam Osmanagić. Nos atendió extraordinariamente bien, nos llevó por todo el complejo, incluso pudimos entrar en los que se conocen como túneles de Rande, que están a unos 3 kilómetros más o menos de la pirámide mayor, de la pirámide del Sol, y que teóricamente llegan hasta hasta el corazón mismo de la pirámide. Son 8 kilómetros de túneles. Bueno, es un sitio que es una pasada, ¿no? Y la sensación que tengo, Miguel, es que Semir Osmanagić se ha obsesionado tanto con este asunto que al final lo ha adaptado a sus propias creencias. Esto no quiere decir que allí no haya nada.
Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el reportaje que hemos hecho, que se emitirá no sé si este martes o el martes que viene, el de la pirámide, lo que intentamos fue buscar lo que hace la ciencia, ¿no? Tú tienes que replicar un fenómeno para ver si realmente esa es la explicación o no. Bueno, pues intentamos buscar un lugar que cumpliese las mismas características que decían que había en Bosnia. ¿Dónde nos fuimos? A Cholula, a México. En Cholula tienes la mayor, esta sí, reconocida por la arqueología, la mayor pirámide del mundo. Son 420 metros de lado. En realidad no es una pirámide porque es como si fuera una especie de matrioska, de caja rusa, de muñecas rusas. No, son 7 pirámides una dentro de otra. Pensemos que cuando Hernán Cortés llega hasta esta región de México, ve un cerro muy alto, cubierto de vegetación, con la parte superior muy plana, y dice, uy, qué sitio más bonito para poner una iglesia. Y construye la actual iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Lo que él no sabía es que lo estaba haciendo encima del mayor templo azteca de América. Y allí está todavía esa iglesia. Claro, nosotros lo que nos planteamos es que si ni Hernán Cortés y hasta prácticamente 1920, cuando se empieza a hacer una carretera alrededor de esta pirámide, se dan cuenta de que debajo de la vegetación hay una construcción hecha por el hombre, lo que nosotros nos planteamos es si ha podido ocurrir lo mismo en Bosnia. No sé si te has dado cuenta que en Cantabria también tenemos una montaña que es una pirámide absoluta, bueno, que debajo hay cuevas y wow. Claro, bueno, donde está la cueva del Castillo, sí, en Puente Viesgo, es una barbaridad. A veces desde la carretera dices, eso es algo raro. De hecho, además, mira, ya que tenemos esta plataforma maravillosa que es la radio, a mí me encantaría si alguno de los oyentes sabe si es cierto eso que se dice, que la altura de la cueva se encuentra justo, si establecemos una comparativa con la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, se encuentra justo en el mismo punto de la montaña. Vale, seguramente este verano iremos a investigar. Tu opinión sobre la pirámide ya la has quedado ahí, pero Semir dice que extrañas energías, luces, la gente se cura, gente vestida de blanco que están al lado de los... Es lo que él cree. Te puedo contar una experiencia que tuvimos allí. Vale. Es decir, nosotros cuando llegamos sobre todo en los túneles, es curioso porque los vas atravesando, es un laberinto. Si no vas con él o con alguien que se sepa manejar en este lugar... ¿Se cruza mucho? Es que te pierdes. ¿Y esos son excavados o estaban ya excavados? Ellos lo que han ido es retirando la escoria que había en los túneles. Teóricamente los túneles ya estaban hechos y ellos han ido retirando lo que sobraba. Entonces lo que te encuentras son galerías. La verdad es que la sensación que te da es que te estás metiendo en el corazón de una mina. Hay muy poca iluminación. Y es llamativo porque según vas profundizando en la montaña, te vas encontrando diferentes estancias. Cuando digo estancias son cuevas, ¿no? Pequeñas cuevecitas a ambos lados que no están iluminadas y que si pones un poquito la vista te das cuenta de que dentro hay gente meditando, ¿no? Es muy habitual que que la gente vaya a este tipo de ejercicios, vamos a decirlo así, espirituales. Semiros Managis, de hecho, él me decía que es muy habitual que los que están allí observan la presencia de los espíritus buenos de las cuevas, ¿no? De los guardianes de las cuevas, que son pues una especie de criaturas vestidas de blanco, muy luminosos, casi como espíritus puros, ¿no? Y que es habitual no solo verlos, sino que incluso se han llegado a fotografiar. Él nos dice que por estos túneles fluye una especie de río de energía brutal, que la gente que llega con dolores se cura, o los que llegan cansados salen fortalecidos, en fin, es un sitio para eso, ¿no? Para sanación. Y dice que además esa corriente de energía llega hasta el corazón de la pirámide del Sol y sale por la cumbre. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Pues salir del túnel y evidentemente nos encaramamos en la cumbre de la pirámide. Cuando llegamos arriba, la verdad es que el sitio es tan espectacular que dices, bueno, pues vamos a lanzar el dron, y lanzamos el dron. El dron es ese aparatito que vuela, que se hacen últimamente imágenes con ellos. Exactamente, y que te da una perspectiva aérea desde 200 y pico metros de lo que tienes debajo, ¿no? Claro, a esa altura es cuando puedes ver, Miguel, perfectamente que aquello, yo no sé si es una pirámide cubierta de vegetación, pero la verdad es que parece una pirámide cubierta de vegetación, porque los lados son perfectos. Y evidentemente, como decía Osmanagic, están orientados a la salida del sol en determinados momentos del año, coincidiendo con solsticios, con equinoccios. Pero es que lo más llamativo es que cuando te estoy hablando de más de 300 vuelos de dron que hemos hecho, pues de repente allí nos empieza a fallar la imagen. ¿Sí? Sí. Como si esa energía estuviera influyendo. De repente empiezan, cuando veíamos los planos era como si empezara a dropear, ¿no? Empezaban a saltar como chispazos de una forma muy extraña. Decías, pero bueno, ¿cómo es posible esto? De hecho, nos fuimos a unos 20 kilómetros de allí, volamos el dron funcionaba perfectamente. Es cuando les dije a los del equipo, digo, chicos, vámonos otra vez para arriba. Me miraron con odio, claro, dijeron, oye, que hay que volver a subir caminando. Digo, pues sí, vamos a subir. Volvimos a lanzarlo y volví a pasar lo mismo. 10 segundos. ¿Cobran por entrar? Pues cobran por entrar. En el túnel creo que sí.
Pero la pirámide no, la pirámide es que es un parque pues público, ¿no? Allí puede subir cualquiera. Vale, 2.50, 1.50 en las islas, 1.50 en las Islas Canarias. Nos vamos con otro misterio. Tienes que ser breve ahora, ¿vale? Vale. Seguimos viaje. Nuestro siguiente destino, México y sus extraños cultos. En todo el país hay santos y cultos siniestros que son independientes de la Iglesia y que han ido adquiriendo popularidad en los últimos años. En ellos han encontrado consuelo no solo adictos y delincuentes, sino también gente común y corriente. Millones de devotos tienen fascinación con tres figuras: San Judas Tadeo, conocido también como el santo de las causas perdidas; Malverde, el santo de los narcos; y la Santa Muerte. Conozcamos algo más de estos enigmáticos cultos. Vaya viajes que te pegas. Has estado en México también, en ese mercado de Sonora, y buscando un poco esos nuevos cultos que hay, sobre todo con gente un poco marginal, ¿no? Sí. Hemos hablado aquí de la Santa Muerte a veces, no conocía mucho el Malverde. ¿Quién es este colega? Pues este señor es un señor bastante particular, ¿no? Cuando tú vas al mercado de Sonora, que para que los oyentes lo sepan, es el mayor mercado de brujería del mundo, de productos de brujería, hay todo tipo de elementos para comprar. Está en el DF. Sí, está en Ciudad de México, concretamente en la delegación de Venustiano Carranza. Es un sitio, bueno, ecléctico no, lo siguiente, porque tienes todo tipo de elementos, ¿no? Desde estampitas de Monseñor Escrivá de Balaguer hasta de repente lo que ellos llaman con perdón, le llaman así, el pedo de zorra, que es algo que te sirve para curar el asma, por ejemplo, ¿no? Y luego tienes... pedo de zorra. Sí, y luego tienes... Bueno, en fin, es que hay afrodisíacos que no te voy a decir cómo se llaman porque es todavía más sonoro, ¿no? Pero es curioso porque tienes una parte además dedicada a la magia negra, ¿no? Y ahí es donde tuvimos la oportunidad de hablar con un chamán, es posiblemente el que más tiempo lleva en el mercado de Sonora. Para que los oyentes se hagan una idea, es un mercado en el que tú entras, ahí no se vende fruta, no se venden flores, se venden otro tipo de elementos y es muy estrechito, vas casi rozándote con un puesto y con otro que te encuentras a ambos lados, ¿no? Y ahí nuestra intención era hablar con este chamán, con Ángel Custodio se llama, para preguntarle si hoy en día la gente sigue creyendo en que se puede matar con la magia. Y él me dijo que no era una creencia, que es que se puede hacer. No voy a entrar en detalles porque realmente sería demasiado largo, pero es curioso ver, ¿no?, cómo las creencias todavía hoy, estas creencias que aparentemente son antiguas en esta época de Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Pues no, es que hay creencias en las que la gente no solo cree que pueden ser posibles, sino que el poder que desencadenan puede ser incluso hasta terrible. Bueno, pues ahí te encuentras cómo venden en los diferentes puestos figuritas de la Virgen de los Narcos, ¿no?, de la Santa Muerte, que llaman también, y por supuesto de Jesús de Malverde. Jesús de Malverde es un personaje bastante curioso, ¿no?, porque es un delincuente, una especie de bandido, ¿no? No te voy a decir un Robin Hood, sería más bien a la española, ¿cómo se llamaba el bandolero de Curro Jiménez, efectivamente, Curro Jiménez. Pues sería lo más parecido a este, ¿no? Bueno, él fue detenido, te estoy hablando de principios del siglo XX aproximadamente, fue detenido y fue ahorcado. Nadie sabe por qué. Bueno, sí se sabe por qué. En los años 70, uno de los narcos más importantes de México, Raimundo Fernández, decidió que su hijo le había traicionado y decidió matarlo, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, el hijo, que sabía lo que le esperaba, iba en un barco, le iban a descerrajar un tiro en la cabeza y a arrojarlo al agua, pues pidió que por favor Malverde le ayudara. Él le dio un infarto a su ejecutor y él salió vivo. A partir de ese momento, Malverde se ha convertido en un santo tremendamente venerado, especialmente por esta gente. Y hay muchos que van allí a verle, a pedirle cosas. Claro, van a pedirle... Es curioso cómo lo representan, ¿no? Porque tú lo ves y, claro, él está representado en la capilla, pues como lo que era, como un delincuente. Él está con su pistola de cristal llena de alcohol. Además, incluso te ponen a modo de homenaje la soga al cuello porque él murió ahorcado. Es una escena verdaderamente particular y la gente va y deja todo tipo de peticiones. Tú ahí te encuentras en el altar de Malverde, te puedes encontrar desde monedas, billetes,
peticiones escritas, pulseras, teléfonos móviles, es decir, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza que pueda servir de pago a este personaje, ¿no? Hay quien dice, porque las capillas generalmente están en barrios muy conflictivos, ¿no? Yo te iba a decir, ¿es fácil llegar a ellos? Es complicado. Nosotros allí tuvimos bastantes problemas porque en principio nos acompañaba la policía y de repente la policía desapareció, ¿no? Y vimos que había gente que se acercaba demasiado rápido. Entonces tuvimos que montar los aparatos, los equipos de televisión, nos tuvimos que tirar literalmente la furgoneta y salir de allí. Corriendo. Sí, porque no están en barrios amables, vamos a decirlo, ¿no? De hecho, normalmente se dice que a este tipo de personajes, tanto a Malverde como a la Santa Muerte, también se le piden determinados pagos con una condición que es fundamental, ¿no? Se dice que la Santa Muerte, por ejemplo, te concede lo que le pides, pero luego tienes tú que devolverle el favor. Si es una curación, pues curación por curación. Si es sangre, pues sangre por sangre. Ya. ¿Y hay mucha gente con mala cara por allí? Hombre, yo te puedo decir que de noche, si de día no te apetece verlo, de noche menos todavía. Mira, para que te hagas una idea, el chofer que nos acompañaba en Ciudad de México es un hombre bastante bregado, lo conocemos ya de otras veces, ¿no? Y es el típico que dices, pues no tiene miedo, ¿no? Bueno, pues él nos decía, cuando le dijimos de ir a la capilla de Malverde y de la Santa Muerte, nos decía que él por Morelos no pasaba, y si pasaba a las 12 del mediodía se saltaba todos los semáforos. Sí. Sí, no quería venir el hombre, bueno, hasta que le dijimos, no te preocupes, que hablamos con la policía nos acompaña. Efectivamente, la policía nos acompañó hasta que entramos en Morelos y se dieron la vuelta. Y ahí empiezas a darte cuenta de que Ciudad de México tiene zonas que son maravillosas y otras, pues que mejor no entrar. Como casi todos los sitios. Sí, igual que todos los sitios. Vale. La Huesuda, en un minutito, ¿es la misma que la Santa Muerte? Sí, es la misma. La misma. Sí, lo que pasa es que el concepto huesuda quizás nos lleva más a los ritos de sangre que se hacían en la época precolombina, ¿no? Porque claro, efectivamente, es que al fin y al cabo estamos, mira, si tuviera que decirlo yo, no lo decía, porque estamos atendiendo a que esto no son cultos creados porque ahora mismo se han puesto de moda, no, es que son mimetizaciones del pasado. Se ha sincretizado la figura de la Santa Muerte con un dios mucho más antiguo o con una diosa mucho más antigua, una diosa a la que se le hacían ese tipo de pagos de sangre precisamente para que te devolviera pues algún favor, alguna curación o lo que fuera. Y sigue habiendo mucha gente que cree en todo ello en Ciudad de México, teóricamente una ciudad, bueno, muy cosmopolita, con gente ya muy avanzada. Mira, hay una frase que me encantó de Ángel Custodio, nos decía, mira, por ejemplo, cuando tú utilizas la Santa Muerte o Malverde o el vudú, por poner un ejemplo, ¿no? No es efectivo si no crees en él. El problema de esto es que es muy fácil creer y a partir de ahí empieza a ser efectivo. Me gustaría que tuviéramos tiempo para hablar de algunos misterios de España. El mercado de Triana, ¿qué pasa? En 30 segundos el mercado de Triana. Bueno, el mercado de Triana es un sitio de Sevilla, el antiguo castillo de la Inquisición de San Jorge, que está debajo del mercado. Prácticamente la gente no pasa por allí, pasa desapercibido. Es un sitio muy recomendable, sobre todo porque los propios guardias de seguridad que trabajan en este mercado aseguran que pasan cosas no raras, extrañísimas. Y ojo, no solo es que lo vean ellos, es que las cámaras de seguridad que tienen allí colocadas, que tienen sensores de movimiento, de repente saltan cuando allí no debería de haber nada. Vale, déjame que igual nos lo cuentas en la segunda hora. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. El misterio continúa aquí en Radio Nacional con un montón de buenos invitados todavía esperando para contarnos cosas que tienen que ver con enigmas y sobre todo con explicaciones. 900-137-137 nuestro teléfono, el email espacioenblanco@rtve y eBlanco Radio en Twitter y en Face por si queréis. No os vayáis, enseguida regresamos. Hay mucho que contar todavía. 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este espacio en blanco. Recordaros mañana la segunda edición especial de Psicofonías y Dave Big Eye, que llega desde Londres, desde Inglaterra, para ponernos los pelos de punta con las historias que cuenta. 900-137-137 nuestro teléfono. Y en esta primera parte estamos viajando por Asia con David Jiménez. Vamos a seguir durante algunos minutos, si te parece, David. Te están preguntando por tus libros, luego lo recordamos. La Revolución Azafrán. Salió 2 o 3 días en televisión y de repente nos olvidamos. Yo no entendí de qué iba la revolución. Ocurría en Birmania y era de los monjes budistas. Soy un poco tocho yo, de decirlo. Bueno, Birmania es un país de una belleza increíble, con una gente
con un coraje que a mí siempre me llama muchísimo la atención, que desgraciadamente vive bajo un régimen brutal desde hace 6 décadas. Un grupo de generales glotones y corruptos que viven en grandes mansiones y que mantienen... No te cortas al decir las cosas, ¿eh? Bueno, es que la realidad es así. Es decir, solo tienes que ir a Rangún y ver las mansiones donde viven los generales y cómo vive la gente. Y llevan 60 años expoliando el país de una forma vergonzosa. Y a mí me da muchísima pena porque luego vas en un taxi y el taxista es un ingeniero, pero un ingeniero que ha sido obligado a trabajar 18 horas al día en un taxi por culpa de un gobierno que, por ejemplo, decidió cerrar las universidades para quitarse problemas. No tienen ninguna consideración hacia la gente. Y en ese país, donde todo el mundo tiene muchísimo miedo, porque ya en el año 88 hubo una masacre de estudiantes, y donde la premio Nobel Aung San Suu Kyi lleva mucho tiempo bajo arresto, la única esperanza, al final, en el año 97, fue un grupo de monjes que empezaron a tomar las calles a protestar. Tienen una autoridad moral muy importante en un país budista como Birmania, y la gente, dejándose guiar por ellos, poco a poco se fue uniendo a esa protesta. Yo tuve la suerte de poder entrar en el país. Fuiste de los pocos, españoles pocos y de los extranjeros español fui el único que consiguió entrar. ¿Cómo lo hiciste? Pues es una mezcla de la experiencia quizá de haber estado muchos años en Asia y luego, como siempre, suerte. Tuve mucha suerte y conseguí entrar y contar lo que me pareció una muestra de coraje increíble, porque al final lo que tenías era monjes desarmados y gente que les seguía contra soldados armados. Y como era de prever, la cosa acabó mal y además lo viví de una forma muy intensa porque yo estaba en la avenida donde se produjo la mayor masacre y vi llegar esos camiones de soldados y vi cómo se bajaban y sin mediar palabra empezaron a disparar. Y yo en principio pensé, incluso en un régimen tan bestia como este, no me puedo creer que estén disparando balas reales. Yo pensé que eran de fogueo para asustar a la gente, hasta que vi a los primeros birmanos desangrándose en el suelo. Y entonces yo mismo también corrí, porque al final uno tiene ese instinto de supervivencia. Y fue tremendo, ¿no? El comprobar cómo esa gente desarmada era masacrada en la calle con total impunidad. Y así terminó la revolución. Durante 2 o 3 días hubo todavía gente que siguió protestando y se produjo redadas en las que se seguía matando a gente hasta que el miedo pudo con la gente que aspiraba a liberar su país. Y era una batalla desigual de gente que tenía las armas y gente que tenía la razón, y desgraciadamente, como había ocurrido en lugares como Tiananmen en el 89, ganaron los malos. Ya, es una pena. Me gustaría estar mucho tiempo contigo y preguntarte un montón de cosas, pero no quiero entretenerte más. Hemos estado hablando de sexo. Hace poco un compañero, Fernando Sánchez Dragó, hablaba de sus aventuras en un libro en Oriente. Oriente tiene fama también de que el sexo es fácil. Tailandia es un sitio donde la gente va a hacer turismo sexual, incluso con gente, con niños, ¿no? Menores. ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que los asiáticos siempre han tenido históricamente una tolerancia hacia el sexo mayor, es decir, no tienen culturalmente los conceptos puritanos o de culpa que tenemos en las sociedades cristianas o islámicas, y hay gente que se ha aprovechado de eso para o acostarse con menores o simplemente ir allí no para ver esos templos maravillosos de los que describíamos, sino para acostarse con gente que casi siempre es gente en dificultades y que no tiene más remedio que alquilar sus cuerpos para sobrevivir. Es un hecho de esa región. En algunos países se está intentando hacer algo para solucionarlo y en otros pues no se hace nada porque son los propios policías muchas veces y los gobiernos
corruptos los que se están beneficiando. Y a punto de terminar, David, no te voy a pedir esas 3 historias, las voy a leer de nuevo en tu libro, las vamos a leer, pero ¿qué has aprendido de esos viajes? ¿Qué has visto de la vida, de las guerras, como estuviste en Kabul, ese Botones de Kabul? ¿Qué se puede aprender de esta historia? ¿Tiene sentido todo esto? Yo, al final, una conclusión que he llegado sobre mi trabajo como corresponsal es que te enfrenta casi a diario ante lo peor y lo mejor de la condición humana. El libro El Botones de Kabul, que he venido a presentar a Madrid, yo creo que es una muestra de eso, ¿no? Es decir, un personaje real que conocí en el año 2001, que me cuenta cómo durante 32 años ha seguido acudiendo al trabajo a pesar de los bombardeos y de las invasiones y de los golpes de Estado, simplemente porque al abrir esa puerta del hotel creía que también seguía abriendo la puerta a la esperanza de un Afganistán en paz. Y esos personajes anónimos, ¿no? Esos héroes anónimos, yo creo que son muy necesarios, porque en mitad de la destrucción, la oscuridad y las tinieblas que supone una guerra, el hecho de que haya gente dispuesta a arriesgar su vida para aportar un poquito de luz, yo creo que es fundamental, ¿no? Demuestran un coraje y una resistencia que los afganos siempre han demostrado y que yo he tratado de contar, ¿no? En un libro que no es tanto un libro de guerra, sino de lo que la guerra hace a las personas cotidianas, que muchas veces no salen ni en los periódicos ni en la televisión. Y después de todo lo que tú has visto por ahí en el mundo, tantas desgracias, tanta guerra, tantas historias, ¿hay esperanza? ¿La vida puede llegar a ser bonita? El otro día me entrevistaban en un chat en el periódico El Mundo y alguien me decía, he leído tus libros y con los 2 libros, con Hijos del Monzón y con El Botones de Kabul, he llorado. Y me decía, por favor, el próximo escribe un libro que no sea tan triste. Y yo le dije, mis libros no son tristes, son duros, pero también los hijos del Monzón demuestran un coraje increíble en situaciones extremas, y de la misma forma ese Botones de Kabul demuestra también eso, ¿no? Que la vida está llena de penalidades y puede ser muy dura, pero yo creo que no son libros tristes, porque al final siempre hay esa esperanza que nos da gente que tiene el coraje de salir y dar un paso adelante, ¿no? Para demostrarnos que a pesar de todo lo malo que hay, y hay mucho, también queda todavía mucha gente buena. Escuchando imágenes. Y me da la sensación, David, que tú eres uno de ellos. Bueno, intenta uno mejorar día a día, y yo creo que también uno lucha contra el cinismo y contra la indiferencia, porque cuando todos los días estás viendo pues esos tsunamis, esos terremotos, esas guerras, es verdad que siempre hay ese riesgo de que la piel se te endurezca, ¿no? Y que cada vez sientas menos, y yo creo que eso lleva al mal periodismo, ¿no? Yo creo que necesito seguir sintiendo lo que la gente me quiere transmitir para poder yo a su vez contárselo a la gente. Y mi esperanza, más allá de ser bueno o menos bueno, es sobre todo seguir sintiendo compasión por las historias que me cuentan. Alguien decía, no sé si era Pedro J o alguien de compañero periodista, decía que tus libros deberían de estudiarse en las facultades, son todo un ejemplo, yo te lo agradezco. Mucha gente nos pregunta el título de los libros y dónde los pueden encontrar, por favor. Bueno, Hijos del Monzón, mi primer libro salió en el año 2007, se puede encontrar a través de internet en la Casa del Libro y en tiendas como el Corte Inglés o la FNAC. Y el Botones de Kabul está ahora mismo en las tiendas, en las librerías, y para los que no puedan encontrarlo directamente, ir a comprarlo a sitios como el Corte Inglés, también los pueden encontrar pues a través de internet en el Corte Inglés, en su página web o en la FNAC. Y bueno, aquellos que tengan oportunidad de leerlos, espero que consiga transmitirles lo que tenía pensado, ¿no?, cuando me puse a escribirlos. A nosotros lo has hecho. Gracias, David. Te deseo lo mejor. Me encantaría visitar ese templo de Angkor y verte por allí en Asia. Buen viaje mañana. Y gracias por el esfuerzo de haber estado con nosotros y sobre todo por haber estado en el programa y por ese ejemplo que das. Gracias. Te espero por allí, por mis tierras asiáticas. Si Dios quiere, será un placer.
Cambiamos de tema. Dicen que están pasando cosas raras en Fuerteventura. Enseguida vamos a conectar con ellos. Emilio Fiel, Crónicas del Presente. Unos minutos con él y llega otro invitado genial, Guillermo Cazenave, aparte otras sorpresas. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Cada 15 días, más o menos, tenemos una cita con un legendario guerrero. Emilio Fiel vuelve a estar con nosotros en esa sección, yo no sé cómo llamarla. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Yo no sé cómo llamarla. Bueno. Crónicas del presente. Crónicas del presente, pues así lo vamos a llamar, Crónicas del presente. Que sepas que cada una de tus intervenciones es altamente apreciada y muy descargada en nuestro podcast y te estamos teniendo mucho reflejo de lo que se está haciendo. El otro día dijiste una cosa que me dejó muy preocupado. Dijiste, los tiempos se cumplen, mientras hablábamos de otro tema. ¿Los tiempos se cumplen, Millo? Sí, los tiempos se cumplen. ¿Y a qué tiempos, perdóname, a qué tiempos te refieres? Pues los tiempos que han sido estos últimos miles de años, en el que hemos estado viviendo una matriz de materialismo, de una matriz de mentira, una matriz en la cual no conectábamos con nuestro ser, no éramos capaces de tomar conciencia de nuestra realidad estelar, de nuestra realidad cósmica, sino solo de esa pequeña vida donde estábamos encerrados en un pequeño agujero, sufriendo, con dolor, con pecado, culpabilidad. Uh-huh. Dijiste también otra cosa que me llamó mucho la atención y que mucha gente se ha hecho eco de ella. Tenemos una especie de implante que nos permite eso, darnos cuenta de las cosas. Bueno, los implantes normalmente se han utilizado de forma negativa. Digamos que tenemos muchos implantes para evitar darnos cuenta de las cosas. Lo importante es que ahora la oscuridad, eso que hemos llamado tantas veces el gobierno secreto del mundo, pero sobre todo las ideas que controlan nuestra mente, ya no están en estos momentos siendo dirigidas por los mismos. Hay grandes agujeros ya en esa matrix, en esa especie de envoltura que nos rodea, que permiten que podamos hablar de esto con mucha más tranquilidad y naturalidad y comprenderlo sin esos bloqueos que teníamos hace solo 10, 15, 20 años. Uh-huh. ¿Eso por qué? ¿Porque se ha disuelto el poder que ellos tienen o porque cada vez hay más gente que tiene conciencia está accediendo a esa información? Sí, pero todo está unido a que los tiempos se cumplen, es decir, llegamos por fin a alinearnos con el centro galáctico y llegamos también a recibir diferentes energías del Sol y a que un juego que fue creado hace mucho, que era el despertar del ser humano en su propia naturaleza, empiece a plasmarse por fin ya en nosotros a nivel genético, a nivel mental, a todos los niveles. Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con las profecías mayas o con ese tiempo maya del 2012? Claro, tiene que ver con ello, tiene que ver con las profecías chinas, el año del dragón y las serpientes serán duros, que son el 2012 y el 13. Tienen que ver con las profecías egipcias, que son exactamente iguales, el solsticio de invierno del 2012, ciertas palabras que dejaron los sumerios escritas en tablillas de arcilla. Es decir, que al final lo importante es que no solamente existe el hecho espiritual, sino que el hecho espiritual está implicado también en el hecho físico, que es la cercanía del paso de nuestro sistema solar por ciertas zonas de mayor y elevada frecuencia que cambian la actitud y la comprensión de las cosas que tenemos aquí en la Tierra. Intentamos que estas crónicas con Emilio Fiel sean un poco algo práctico. ¿Cómo podemos transformar esa oscuridad, Emilio? Bueno, primero entender que la sombra no es lo malo, es lo que queda sin expresarse en la luz. La sombra no es la mentira, es una verdad, pero está oculta. Y, de alguna forma, la claridad, mejor que la luz, y la sombra son verdades las dos, pero ninguna de ellas es completa. Necesitan fundirse para que, de alguna forma, alcancemos una cierta verdad. Entonces, ¿qué poder tenemos sobre eso? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos capacidades para asumir muchas diferentes energías y conducirlas a un estado de equilibrio.
¿Qué es lo que hace eso? Pues es algo increíble, algo nuevo. Se llama energía crística o se llama de otras maneras. Es lo que hace y produce la unidad en tiempos de dualidad, que acepta los extremos, que abraza sin condiciones. Así se une lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, la salud y la enfermedad. Es decir, que estamos en un momento en el que nadie posee ese poder en la vida, salvo el ser humano, ni los devas o los dioses. Nadie lo posee, ni los ángeles ni los demonios, solamente el ser humano. Es decir, el ser humano en su pequeña presencia, en la humildad de su presencia inicial y sobre todo de la ignorancia que le acompañó tanto tiempo, tiene un poder único en el universo, que es decir, que todos los seres pueden experimentar la luz y la oscuridad, pero salvo nosotros ningún otro ser de los mundos visibles o invisibles puede transformar la oscuridad en luz, puede dar un salto al vacío y a través del amor y la aceptación transformar lo oscuro en fuerza, en iluminación. Creo que le has contestado, pero tratemos de ser más prácticos. ¿Cómo darnos cuenta de ese poder? ¿Cómo utilizarlo? Bueno, pues ese poder es el regalo que el humano da al espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Pues este es el tema. El tema principal es entender que la oscuridad en sí misma nos sirve para levantar en nosotros las aspiraciones más grandes, que las catástrofes a veces rompen, como ahora va a suceder y está sucediendo ya, pues ese vínculo con el materialismo que hay en nosotros, ese vínculo con la seguridad, ese miedo a desarrollar nuestras propias facultades internas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mira, cada vez que viene una enfermedad, una separación, cada vez que viene un momento de crisis económica, cada vez que viene una situación en la cual nos sentimos ofendidos por algo, ese es el momento para desarrollar ese acto de amor, que quizás sea el desafío más grande del guerrero, que permite entender que es el espíritu el que nos lleva allí, que el alma está buscando una experiencia especialmente fuerte para que despertemos, y que no hay nada que sea negativo en nuestro camino, que nuestro papel es, cuando nos sentimos así, aceptar y amar ese mensaje de que tenemos que pararnos, que es la enfermedad, ese mensaje de que tenemos que estar solos y tenemos que volver a rehacer el camino para no caer en los mismos errores, que es la separación, ese mensaje que es vivir la abundancia desde la carencia que hay en nosotros, vivir el dar sin necesidad de estar todo el día pensando en el recibir. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, unas palabritas así en un pequeño momento no nos dan una clara conciencia de las cosas, pero es un salto al vacío. En el momento en que tu reacción sería la cólera, el rechazo, la proyección del mal hacia otros y de la culpa, en ese mismo momento agradecer por lo que ha venido. Esto es como en una separación. Siempre agradecer a la pareja de la que nos hemos separado, siempre, cada vez que pensemos en ella, utilizarlo como una oportunidad para meditar y enviarle luz directamente a su cuerpo, siempre hablar bien de esa persona, siempre desear que encuentre a alguien que le lleve más lejos que nosotros, para que nosotros encontremos a alguien que nos lleve más lejos que ella. Así parece fácil, y quizás solamente sea cambiar eso, el punto de vista, el grado de conciencia, ¿no? ¿Emilio? Claro, es esa simpleza y transparencia que necesitamos. Es que la razón tiene que quedar a un lado, antes o después tiene que hablar el corazón. Y el corazón entiende bien. El amor no sabe nada de sufrimientos. Si sufres, no es amor. El amor no tiene nada que ver con eso, el corazón no tiene nada que ver con eso. Cada vez que estás metido en broncas emocionales, ese se llama el ego, la personalidad. El amor no sabe de eso. No sabe de esas cosas, es inclusivo, no es exclusivo. Ama a alguien, pues ama más a todo lo que ama. No es te amo a ti, ya no te puedo amar a ti. Ese es el juego que tenemos delante y parece ser que nos está costando un poco aprender la lección. Nos está costando, sí. No. Pero tenemos ayudas. Podemos eso, rehacer y ir a la unidad, unir, como decías, la sombra y la luz. Claro. Y solo lo tenemos nosotros, el ser humano, qué curioso, ¿no? Solo nosotros, ese pequeño bichito que es el ser humano, que en el universo parece que era simplemente una especie de marioneta, tiene dentro de sí la capacidad, dentro de su presencia, de asumir pues esa especie de poemas que tanto nos gustan de Francisco de Asís, o esas palabras del Cristo, la transformación. Hoy en día se nos exige algo, como te decía la primera vez que hablamos, muy fuerte, que es que amemos a los enemigos como a nuestros hijos. Y esa es una frase tremenda,
también nos dice el propio Cristo, y abandona todo lo que esté oponiéndose al contacto con el ser que eres, es decir, tu padre, tu madre, tu mujer, tu hijo, tu amigo, tu trabajo. Nos dice que no se puede servir a dos dueños, a dos amos, ¿no? Que en estos momentos o sirves al ego o sirves a la presencia. Y ese es el juego que tenemos delante ahora también. Un juego apasionante que quiero seguir jugando contigo, si te parece, Emilio. Espera que ponemos un poquito de música. Sí. Vamos a intentar, si te parece, cada 15 días o cuando haya que acelerar, aceleramos, ir dando algunas claves para que la gente podamos seguir haciendo el camino. ¿Te parece, Emilio? Llega el quinto sol, como dice la tradición maya, y que esto pertenece a la nueva humanidad, a la fusión de corazones, que el cuarto sol fue absolutamente monopolizado y dirigido por el poder materialista, por esa especie de fuerza colectiva contra el espíritu, y que no podemos enfrentarnos a él con los medios que él utilizaba, la lucha, el enfrentamiento, porque eso refuerza la energía del viejo sol. Tenemos que acabar con la Matrix y con las viejas fuerzas materialistas. Para eso tenemos que liberar el pensamiento de la Matrix, tenemos que asumir la creencia en el ser, en vez de continuamente juzgar al mundo. Me queda sin palabras. Gracias, Emilio. Un abrazo. Espera, Miguel, ¿forma de contacto para esas actividades que hacéis? Pues como siempre, la página web emiliofiel.com es el mejor camino. Seguimos en contacto, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte. Fuerte para ti también. Hasta luego. Hacia otros mundos. Y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Antes de presentaros al siguiente invitado que tenemos aquí, viejo amigo, compañero del programa, nos vamos hasta Canarias. Tenemos una información que dice que 3 objetos voladores surcando los cielos de Lanzarote a la altura de la zona costera de Puerto del Carmen con dirección sur. Y un compañero, el reportero de Canarias Directo, lo ha visto y nos quiere contar la historia. Jesús Cosano, buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Quítame el Ángel, solamente Miguel. Perfecto, pues Miguel. ¿Qué tal? Pues muy bien. Pues hemos tenido varias llamadas porque por eso queremos que nos cuentes la historia. ¿Qué se ha visto? ¿Ha sido algo bastante potente? Pues mira, sí, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos. Estábamos cenando en una terraza, nos levantamos, pagamos y nos entretenemos con un objeto en un escaparate cuando miramos al cielo de casualidad y vemos un segundo objeto, uno en la lejanía y un segundo objeto en dirección al primero. Pero no queda ahí la historia, sino que a los 3 o 4 minutos vemos otro objeto volador que pasa sobrevolándonos, casi sobrevolándonos a poca altura. Era más o menos de forma ojival, imagínate una hoja con la punta hacia arriba y cortada en la base, y en su interior como si hubiese fuego. O sea, como si hubiese una candela, un fuego, sobrevolando de forma muy lenta los 3 objetos, dirección sur. Espera, Jesús, ¿no eran meteoritos entonces? No. Era, imagínate como cuando se ve, yo no lo he visto, pero lo imagino así, como el motor de un avión, de una nave, echando fuego en la parte trasera, una cosa así. Sí. Pues moviéndose muy lentamente. En un momento hemos pensado que era un avión, pero no hemos visto ningún dispositivo ni nada que pareciese, ningún ruido parecido a un motor. Y bueno, la verdad que ha sido muy extraordinario. Mucha gente estaba mirando en ese momento para el cielo, al menos 2 turistas hemos observado, y la gente de la terraza que nos ve mirando y todo el mundo empieza a mirar. Ya. Y la verdad que ha sido algo muy bueno, extraordinario y sorprendente porque nunca habíamos visto algo similar. Y sí que el primero se perdía en la lejanía, el segundo se abría un poco más hacia la izquierda y el tercero también se perdía en la izquierda. O sea, era como 3 puntos separados, ¿no? Ya. Y todos dirección sureste. A partir de las 11 de la noche dices que ha ocurrido, ¿no? 12 en la península. Menos 10, hora canaria. Hora canaria, 12 menos 10 aquí en la península. Vamos a hacer el llamamiento, si te parece, Jesús, a ver si hay alguien más que lo haya visto. Hemos recibido algunas llamadas que habían visto y que querían que era un meteoro, pero a ver si hay alguien más que haya visto este extraño fenómeno. 3 luces en Lanzarote, 900-137-137. Jesús, andamos con prisa, te lo agradezco. Nos quedamos con tu número para cualquier cosa y aquí estamos a tu disposición, Bueno. ¿vale?
Si me entero de alguna cosa, os llamo, ¿no? Eres un ser afortunado, has visto una cosa poderosa. Extraordinaria, muy bonita, por cierto, y muy llamativa. No sabíamos qué era, pero muy llamativa cuanto menos, ¿no? Gracias, saludos a las Islas Canarias. Nos vemos dentro de poquito por ahí, por Lanzarote y por las islas, ¿vale? Venga, a ver si es verdad. Un abrazo. Fuerte abrazo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Esta música que a mí me pone las pilas. Ese Guillermo Cazenave. Buenas noches, don Guillermo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Guillermo Cazenave, ¿quién más ha tocado contigo? Jeremy. Casi nada, ¿no? Jeremy, que es un pastor americano, hijo de músicos de Chicago, y os marcáis este blues, o yo no sé qué es esto. Sí, es una especie de algo así. Es nuestro tercer disco juntos y que acaba de salir del horno, de la fábrica. Tenemos también para regalar a nuestros oyentes. Déjame que vamos a poner una pequeña introducción y hablamos con este personaje genial que hacía tiempo que no venía al programa, que vive en el país cátaro y que no nos pudo enseñar el país cátaro porque nos cayó una nevada que nos dejó. Tenemos pendiente eso, tenemos que hablar del asunto. Espera, detrás de esa introducción, lo envío lento. Bueno, explícame eso. Bueno, pienso que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Violento con B. Atentos, violento con B. Ya que hablábamos biológicamente lento, biológicamente... Algo así, conexión como decía la presentación que hicisteis, la conexión con la tierra y tomarse ese tiempo, ese pequeño tiempo, a veces son 3 respiraciones, ¿no? Antes de llegar a una conclusión, ¿no? Es un poco esa idea de conexión y no entrar en semejantes velocidades abrumadoras. Estás sacando tu parte sabia, ¿eh? Últimamente. Con V, con B. Como quieras. Me comentas también que, no sé si el sistema, estamos muy conspiranoicos últimamente. Atentos mañana a lo que va a contar David. Y tú también escucha la entrevista, ya verás qué increíble, ¿no? Va en esta onda, ¿no? No sé si estamos muy conspiranoicos o hay elementos, fuerzas que están tratando de controlarnos. Decías que había algunos músicos que tenían mucha fuerza, como Jimi Hendrix, que se lo habían cargado, Michael Jackson, que es el último de los que ha desaparecido. ¿Hay algo detrás, una mano negra detrás de todo eso? Pienso que yo no sé si es la misma mano o si sucede de una manera no sé, cíclica, pero cuando alguien destaca de una manera casi como siendo un sol, ¿verdad? Porque Hendrix, Jackson eran como soles, ¿no? Personalidades donde podían generar toda una especie de circuito, de sistema donde todo podía después girar alrededor suyo, ¿no? De ellos, gente muy fuerte, ¿no? Hendrix mismo con sus orígenes entre negro e indio, gitano, era una cosa brutal, ¿no? Y cómo ni siquiera fue atendido en la ambulancia, nadie le giró la cabeza, murió ahogado en sus propios vómitos, ¿no? Y ahora lo del médico de Michael Jackson, pues son demasiados errores, ¿no? Como para ser realmente, como tú decías, conspiranoicos. Ya. Sin embargo, un mito como Michael Jackson produce más dinero de un muerto que en esa última etapa de su vida, que estaba ya un poco agonizante, no tanto físicamente sino musicalmente, ¿no? Y sin embargo en este último año habrá vendido millones de discos, ¿no? Y de derechos por todos los lados. Exacto. Mira, fíjate que el patrimonio de Elvis en vida no llegó a $3 millones y ahora es una fortuna impresionante, ya. O sea que es así. ¿Qué está pasando, Guillermo, desde tu punto de vista y desde de observador de ese país cátaro donde estás metido entre los sitios sagrados de los hombres buenos? ¿Qué crees que está ocurriendo en este momento en el mundo? Lo que está ocurriendo, yo pienso que hay una lucha de fuerzas y hay una que quiere como profanar todos estos elementos que nos conecten con nuestros orígenes, ¿no? Como ha pasado ahora con Bagdad, con la destrucción y la profanación y el expolio en los museos pero a la vez también pueden surgir una serie de nuevos compromisos y de nuevos conceptos como los que estamos hablando aquí o con los que hablaba antes Emilio Fiel para llegar a un nuevo enfoque, algo que de alguna manera combata, porque da la sensación de que si ahora no se milita en algo, va a ser difícil no contrarrestar toda esta lucha de energías. Y me refiero, cuando digo militar, puede ser una persona militante del yogurt, ¿no? No tiene por qué ser, no me refiero a
a lo que pueda llegar a pensar alguna otra persona, porque partimos de la base de lo violento con B, ¿no? Ya, es curioso porque, se lo decíamos con David, ¿no?, cuando hablábamos, pasa un tremendo terremoto, un tremendo tsunami, revoluciones, muertes, y no pasa nada. El ser humano está llegando a ese grado de estupidez tan grande que no le afecta ese tipo de cosas y que preferimos seguir estando tranquilos. Sí, está pasando de la humanidad a la maquinidad, ¿no? Está pasando a eso. Entonces, obviamente, pues dentro de todo este proceso tiene que haber un nuevo alumbramiento, tiene que haber un nuevo renacer, pero mientras tanto hay que estar muy alertas, ¿no? Hay que estar realmente alertas y representar una manera de ser cada uno que luego se refleje en esa otra totalidad que debemos ser todos en el todo. Ya, eso es muy fácil de decir. ¿Cómo se hace? Bueno, tomando conciencia. Y lo primero, para tomar conciencia, claro, haces una pregunta muy difícil y que es realmente la pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? Yo pienso que tomar conciencia es estar alerta, tener los sentidos desplegados, estar abiertos al instante, a sintonizar con uno mismo, a toda esa carga emocional, filosófica, poética que lleva el ser humano. Y repito la palabra, tiene que haber una militancia, uno no puede ser simplemente un teórico, ¿no? Ya. No sé si quieres decir algo. No, quería decir que es ahí cuando esos compromisos de los que hablaba antes pueden llegar a empezar a transformarse en una cierta realidad. ¿Tú crees que la música puede ayudar en eso? Es decir, recuperar esos sonidos de la música. Ayer me asombraba cuando decías que el piano era un arpa que estaba metida en un ataúd. Sí. Eso es como si... sí. Es una arpa encerrada en un ataúd, sí. Es como si alguien quisiera coger los sonidos más vitales y los quisiera tener controlados, ¿no? Exactamente, y de hecho en toda la música en modal y microtónica de Oriente se reduce luego al tono y el semitono de la música occidental, del piano bien temperado con Bach, la música clásica los últimos 400 años, y el aburguesamiento de la música que rompe con todas aquellas estructuras que le daban amplitud para llevarlo a lo que estamos ahora, ¿no? A una música de acordes y a una música muy poco expansiva realmente. Ya, déjame, el otro día cuando estuvimos en Francia, me hiciste la faena de meterte en uno de tus discos. Mayasteca es uno de los últimos discos que has hecho. El último, sí. Escuchamos un fragmento donde me utilizaste y me encantó. Para mí ha sido un honor tu narración, porque era clavado. Mira, en México están los clavados, pero quiero decir que era clavado en el sentido de que tú has escrito el libro sobre el 2012, yo estaba haciendo las remezclas de aquellos conciertos que hice en México, y de pronto tu voz con la narración de un pasaje concreto como de un proceso iniciático que habías vivido en México, y fue realmente clavado, fue increíble. Además tú lo grabaste a la primera, fue fantástico, ¿no? Lo escuchamos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, hay una misión que es la misión, digamos, material, concreta, cotidiana, pero está la otra que es la de reflejarnos a nosotros mismos en el otro. Utilizar a los demás como espejos. Yo pienso que exactamente reflejándonos en esa situación refractaria es donde tenemos que, en lugar de que se produzcan estos encadenamientos de poder y de conspirativos, que se produzcan encadenamientos de un florecimiento y de unión planetaria. Ya. Tenemos que ir hacia eso, y yo creo que de alguna manera vamos hacia eso. Tú tienes una visión muy no sé si aparte de personal, estás ahí metido en un sitio especial detrás de los Pirineos, desde donde ves el universo y el mundo, donde te dedicas a crear. ¿Estás viendo que las cosas están cambiando mucho en estos últimos tiempos? Mucho. Llevo casi 7 años fuera de los mercados. Me refiero que no ni compro ni vendo, en el sentido con respecto a mi trabajo, y he pasado a hacer durante muchos años música para relajación, para hacer música para regalación. No me importa regalar mi música, y de alguna manera pienso que he notado, después de estar mucho tiempo allí, de bajar a una situación urbana en cualquier sitio, que los ritmos se han acelerado, pero por otro lado hay un afán por destapar la olla y por compartir todo lo que se nos ha estado ocultando durante siglos,
y compartir y también repartir. Yo pienso que esta crisis tiene un lado positivo para que paremos con toda esta maquinaria infernal de producción y de todo esto y que nos va a llevar de alguna manera a ser mucho más solidarios, a ponernos mucho más en el lugar del otro y a pensar de que aquí no somos ni nuevos ni viejos ricos, somos unos animales que tenemos que tener una cierta conciencia para que esto continúe y para que nuestra relación con el planeta y con la vida sea un hecho evolutivo de verdad. Ya. Ayer también te escuché decir que había determinados sonidos que podían servir para activar los centros neurálgicos de la Tierra, los lugares de poder. ¿Conoces esos sonidos? Estudié un poquillo, practiqué un poco de acupuntura planetaria. ¿Acupuntura planetaria lo llamáis? Sí, algo así. Es como repetir unos sonidos, unos mantras o simplemente unas notas, generar algún tipo de entre 2, 3, 5 personas, las que sean, y en determinados lugares y ver si esos vórtices de alguna manera se activan, se pueden llegar a experiencias realmente interesantes. He tenido algunas interesantes y otras bastante intrascendentes, pero es factible. Realmente con la voz, con el sonido, uno puede llegar a conectar de esa manera. ¿Los antiguos tenían algún tipo de sonido que se ha perdido, algún tipo de frecuencia que se ha perdido, que pudiera provocar ese tipo de cosas? Seguro que sí, porque y de hecho la pauta de los idiomas y sobre todo me refiero a los idiomas antiguos y a los de las grandes culturas, civilizaciones antiguas monosilábicos y casi bordeando como una especie de especificación mántrica, ¿no? en pequeñas vocalizaciones. Si ya el lenguaje era así, es que detrás de todo eso, detrás de la palabra, había algo mucho más y también deberíamos intentar dirigirnos hacia eso, a lo que hay por detrás de la palabra, que es lo que a veces, y más que comunicarnos, interfiere en la verdadera comunicación, en el verdadero sentir, ¿no? Ya, pero no sé si has escuchado cuando estábamos hablando con David lo que había ocurrido en Bután. De repente, un país tranquilo donde no pasaba nada, la gente no había violencia, llega a la televisión y se encuentra a los 4 o 5 años que la gente hasta se pelea. Estamos absolutamente controlados por esos aparatitos que tenemos ahí arriba, ¿no crees? Sí, lo dijo Timothy Leary, el padre del LSD, dijo quien controla la televisión controlará las mentes del mundo. Lo dijo hace 40 años o más. Y se cumplió su vaticinio, ¿no? ¿Y cómo librarnos de todo eso? De alguna manera, pues, no mirar hacia afuera tanto, ¿no? Sino mirar hacia adentro. En ese sentido, yo soy más radial que televisivo, ¿no? Me encanta la radio, porque es hacia adentro, ¿no? De hecho, nos sigues desde Francia, ¿no? Mucho. Ya, ¿te siguen gustando los programas? Cantidad, cada vez más. Hay que ir no a la revolución, sino a la reevolución. Estamos pasando hubo revolución donde yo vivo, en ese país, hace 250 años se cortaron cabezas porque había el 80% de la gente muriéndose de hambre. En Francia, ¿te refieres? Francia. Luego hemos pasado por la robotlución, con la revolución industrial. Ahora, recientemente, creo que lo hemos vivido, sentido y entendido todos, que hemos pasado por la revolución y los rescates a los propios ladrones, y ahora pues a la re-evolución sería el siguiente paso. No nos podemos quedar en el hurto, en el expolio de lo último, ¿no? Sería una inconsciencia por nuestra parte. ¿Y crees que vamos a tener ayudas en esta historia para poder re-evolucionar? Pienso que sí, pero la principal ayuda, uno tiene que ser su propio altar, uno tiene que ser su propio guerrero, como los antiguos vikingos, y uno tiene que ser con sus propias armas de lucha que pueden ser directamente el accionar, ¿no? El accionar, la solidaridad, y la palabra también puede ayudar, y de alguna manera nosotros mismos tenemos que empezar a dejar de delegar las cosas en irresponsables, en incompetentes y en toda una serie de personas que están esperando que nuestra pereza mental produzca eso para ellos continuar haciendo lo que están haciendo hasta ahora. Ya. Y hay lugares que se estén despertando casi a punto de terminar, como puede ser y yo no sé por qué se me niega tanto ese acceso al mundo cátaro, pero se siente que hay lugares que están abriéndose. Lo siento en el mundo maya, lo siento por ejemplo en Egipto, en otros lugares, que hay cosas que están con una tensión abriéndose, como palpitando hacia las nuevas cosas que llegan. En ese mundo cátaro donde tú estás, ¿ocurre? Ocurre en algunos sitios de una manera distinta.
pero también con esa sensación de vínculo planetario, ¿no? Hay como una ley de vínculos, ¿no? que es etérea, que quizá no la podamos plasmar. A veces hay personas que trazan esa geometría sagrada y logran conclusiones, yo no lo sé, pero sí, yo pienso que sí, que el país cátaro tiene mucho que aportar y mucho que ofrecer dentro de lo que es la estructura planetaria en Europa, sin duda. Sin embargo, ya casi para terminar, insisto, vienes una feria, no vamos a nombrar cuál, donde hay mucho iluminado, ¿no? Donde todos tienen la solución y donde, evidentemente, por un módico precio, pasando por caja, te arreglan la historia, la vida, el aura, las reencarnaciones, el copón bendito. Bueno, te hacen pasar por caja, son los cajeros mentales, ¿no? Entonces, de alguna manera sí, está esa lucha pero pienso que también en esa alerta que hablábamos al comienzo es donde uno tiene que empezar a utilizar la intuición, los sentidos y no solamente lo que nos diga una persona con la palabra, captar realmente, ¿no? Y ahí es donde uno puede como guerrero, como luchador, como gladiator, empezar a darse cuenta si a uno realmente se le está ofreciendo compartir o si a uno pero es tan fácil engañar con la palabra, dicen, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, Hitler y toda esa gente. El verbo es lo que se utiliza, todas las personas que manejan el verbo como centro de poder son las que logran la mayor cantidad de votos, ¿no? De votos con V. Tal vez quisiéramos ahora plantear la idea de votarlos con B y siendo más intuitivos, ¿no? Para evitar que de un bando o del otro sigan repartiéndose ese pastel que debe ser para todos y no para 4. Ayer alguien decía que te llamaban loco y que tú decías que no estabas loco, sino que eras loco. El loco viene de local, me lo enseñó mi hermano psicólogo, el del latín, ¿no? El local, el que está en su sitio, es el loco. ¿Estás loco? Me siento loco. Durante muchos años de mi vida quise ser normal, quise ser serio y luego me di cuenta que eso era imposible. Pero pienso que tú también eres loco y todos los que nos escuchan, compartimos con ellos esta fraternidad. Esta locura. Qué locura todo. Y teóricamente no venía a hablar del libro porque él no quiere, dice que ya no vende nada. Biomúsica, afinándonos a la vida, es el último libro editado por Mandala Ediciones de Guillermo Cazenave. Biomúsica, afinándonos a la vida. De darte las gracias. Me debes, ayer te lo pensaba decir en esa, te lo debo y a ti, ¿no? Ese viaje al país cátaro y a muchos oyentes que se han quedado con ganas de ir, a ver si somos capaces de acabar de organizarlo y nos vemos en ese país cátaro, ¿te parece? Cuando quieras, Miguel, te agradezco mucho que me hayas invitado y para mí es un honor estar aquí, de verdad. Para mí tener tu amistad también es un honor. Gracias. Gracias a ti, nos vemos pronto. Un abrazo. Y si queréis disfrutar, esta es parte de su música. Esta noche vamos a regalar alguna de esa música, aunque él no quiera. Ahora la regala, dice, no la vende. Es uno de los discos que tenemos para regalar. Y nos tenemos que ir dando las gracias a toda la gente que nos escucha por ahí fuera. Rubén Baladares de Recife, una ciudad noroeste de Brasil, nos manda saludos. Halifax, en Nueva York, en montones de lugares. Y evidentemente a toda la gente que nos sintonizáis a través de Radio Nacional de España, que llega a los 4 rincones de este país y llegamos a los 5 continentes de este planeta también, gracias a ese invento que es Internet. Un placer que hayáis estado ahí. Había varios premios, tenemos discos y libros. Los libros han sido para Benigno Santibáñez de Cáceres y Eva Núñez de Ibiza. Y los discos de Guillermo Cazenave, que está aquí con nosotros, Consuelo Pereira de Pontevedra, Amparo Castro de Orense y Pilar Urbieta de Madrid. No te he preguntado, Guillermo, ¿tienes alguna página web para que se pongan en contacto contigo? www.gcazenave.com. G de Guillermo Cazenave.com. Repito, Benigno Santibáñez, Eva Núñez de Ibiza, Consuelo Pereira de Pontevedra, Amparo Castro de Orense y Pilar Urbieta de Madrid. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar esos premios y seguir insistiendo que habrá más.
Mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, un especial de psicofonías con todas las voces que más han estudiado el fenómeno en este país, con algunos de nuestros compañeros mostrándonos algunos de esos fragmentos y de esas teorías, y muchas de esas voces que ponen los pelos de punta las podréis escuchar aquí en el Espacio en Blanco. Y además una entrevista con David Icke, alguien que nos ha sorprendido acerca de los contactos, del origen de la Tierra y de lo que está ocurriendo. Dice que estamos controlados y tiene pruebas de ello. Mañana aquí en el Espacio en Blanco os lo vamos a mostrar. Y dejarnos un tiempito, mañana volvemos a las 2, a la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Si nos escucháis en el podcast, votarnos. Si os preguntan en el EGM, esto es Radio Nacional de España, no os lo confundáis. Y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, mañana nos vemos, cuidaros.